Vamos a ver ahora cómo resolver algunos problemas ayudándonos de los triángulos rectángulos y de las razones trigonométricas. A mí me dice que con la altura de una antena de comunicación hay que dibujar. Más o menos, supongamos que es la antena, que proyecta una sombra, se va a proyectar una sombra, vamos a ponerle aquí que sean 35 metros. Por acá va a estar el solecito para que se proyecte la sombra. Y dice que se eleva sobre el horizonte en una inclinación de 60 grados, entonces va para acá. Aquí pongo 60 grados. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura? Esto, vamos a ponerle H. ¿Y qué está acá? ¿Cuál es la altura? ¿Sí? De la antena de comunicación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un lado y en este caso tengo, ¿sí?, un ángulo y mi incógnita. Yo tengo que enlazar la incógnita con datos conocidos. Este es cateto opuesto, este es cateto adyacente, entonces función trigonométrica que relaciona los dos catetos, pues tangente, y pongo tangente del ángulo, ahora sí le pongo ángulo de 60, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto, H, adyacente, 35. ¿Y qué tengo que hacer? Solo despejar. Si yo tengo tangente de 60 igual a H sobre 35, me dice despeja H, 35 está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. Y me quedaría así, igual a H. Entonces nada más calculo la tangente de 60 grados. Hacemos propiedad de simetría y a la H la ponemos del lado izquierdo. Voy a borrar esta parte. Recuerden que propiedad de simetría nada más giramos todo sin cambio de signo. Necesito la tangente de 60 grados y me queda 1.73. ¿En qué idioma la tengo? A ver yo. Déjenme checar. Ok, entonces ahora sí, tangente de 60 grados vale 1.732. 1.732 y lo multiplico por 35. Y me quedarían 60.62 metros, porque esto es metros, la altura de la torre eléctrica, entonces sería 60.6 metros. Terminamos el problema, así de sencillo. Vamos a resolver otro problema aplicando las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. A mí me dice, se tiene que ver el problema, posteriormente hay que hacer un bosquejo, un dibujo, para que puedan entender qué sucede ahí. Me dice que hay que calcular el ángulo de elevación del sol cuando un árbol, imagínense que este es un árbol, ahí está el árbol, me dice cuando un árbol de 32.5, este viene siendo la altura, proyecta una sombra, el sol está por acá entonces, proyecta una sombra, bueno, ahí está la sombra, ¿no?, de 75 metros, o sea, de aquí hasta acá, que sean 75, y la pregunta dice ángulo de elevación. Entonces, si acá está el sol, este es un ángulo, vamos a ponerle ángulo teta, ángulo de elevación. Se le llama aquí ángulo de elevación porque si está una persona aquí, voltea a ver el sol y esa es elevación. Cuando uno está arriba de una montaña, voltea a ver hacia abajo, es de depresión. A ver, veamos, aquí usamos una razón trigonométrica que relacione dos lados o dos catetos. Tangente. Tangente del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto, 32.5 metros. Adyacente, el que está a un lado, se cancela esto. Y me quedaría tangente de teta igual a, hay que hacer la división y trabajamos, recuerden, hasta milésima. 32.5 entre 70
entre 75 y me queda 4, 3, 3, 3, 3, terminación periódica. Yo quiero el ángulo teta, tangente multiplica, pasa dividiendo, pero como no tengo nada arriba, pongo función inversa de este valor y el ángulo de elevación me va a quedar, hay que ponerle segunda función o inversa de tangente, segunda función inversa de tangente de punto 4333333 y me queda que el ángulo de elevación es de 23.412 grados. El ángulo, ¿sí?, que se va elevando, dice el Sol, al momento de proyectar la sombra, son de 23.412 grados. Terminamos el problema.